Pues bien, vamos ya llegando a una casi parte final de los atributos de Dios. Hemos visto solamente algunos. Hay muchos atributos que no vamos a poder ver por cuestión de tiempo, pero estamos llegando ya a la última parte de estos temas y el día de hoy vamos a hablar de un atributo más de Dios que es su fidelidad. Estuvimos hablando la sesión pasada acerca de la santidad de Dios. Hablamos implicaciones que la santidad de Dios tiene para nosotros si tomamos en cuenta a Isaías, ¿no es cierto? Cuando vemos esta visión que Isaías tiene de Dios y entonces parece que todo se había terminado para Isaías, por eso dice, ay de mí, que soy hombre muerto, estoy deshecho, estoy acabado. Sin embargo, Dios en su gracia le perdona, en su gracia aún le envía para ser su mensajero. Y el día de hoy está conectada aquella clase con esta. ¿Por qué? Porque mientras hablamos de la santidad de Dios como su pureza, pero sobre todo porque Él es diferente, distinto a la criatura, la fidelidad de Dios, sin embargo, también nos enfatiza que Él quiere involucrarse con las criaturas que son muy diferentes a Él porque ellas son finitas, somos dependientes, Dios es infinito, independiente y eterno. Sin embargo, Dios decide involucrarse, Dios decide relacionarse sin que haya un cambio en Dios, pero Él decide relacionarse con nosotros, los seres humanos, y no solamente de manera accidental, sino de manera fiel, de manera intencionada y de manera eterna. Así que el día de hoy vamos a ver este tema de de la fidelidad de Dios. Es nuestro próximo atributo que estaremos viendo en esta clase, la fidelidad de Dios. Así que vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta sesión, que su gracia nos pueda sustentar, que Él nos pueda hablar el día de hoy, si es su voluntad, también transformar nuestros corazones para que cada vez más confiemos en el Dios que es fiel. Así que oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de llegar hasta aquí el día de hoy. Gracias porque tú has sido fiel, Señor, de principio a fin. Tu gracia, Señor, nos ha sostenido, nos sigue dando la apertura y el acceso al Padre. Y Señor, ayúdanos a recordar hoy que tú eres fiel por siempre y para siempre jamás, Señor. Que tus misericordias nunca se agotan, porque, Señor, nuestros pecados son muchos. No existe día que no podamos quebrantar y que quebrantemos el primer mandamiento de amarte sobre todas las cosas con todo nuestro corazón, Señor. No existe día en que no nos inclinemos de manera intencional muchas veces a los ídolos de esta vida. Señor, no existe día en alguno en que nuestra mente no pueda poseer pensamientos indignos e impuros, Señor. No existe día en que nuestras motivaciones sean 100% santas. No existe día, Señor, que no digamos algo hiriente hacia las personas o hagamos algo en contra de ti, Señor. No existe día en que no te fallemos, Señor, pero tampoco existe día en que tú nos dejes de amar. No existe día, Señor, en que tu fidelidad se agote. No existe día, Señor, en que tus misericordias no sean nuevas. Bendito sea, Señor, que el día de hoy descansemos en la realidad de que tú eres fiel. En Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Muy bien, me gustaría que me ayudaran a leer para comenzar el Salmo, capítulo 90, versículo 1 y 2. ¿Nos podrías ayudar a leerlo, Fati, por favor? Salmo 100, versículo 1 y 2. Cuando lo tengas, puedes darle lectura, por favor. Sí, habitantes de toda la tierra, griten con todas sus fuerzas, viva Dios. 90, Adore. perdón, hija. 90, perdón, hija. ¿Mande? Perdón, Perdón, 90, 90, 1 y 2. 1 y 2. ¿90? Ajá, Ajá, perdóname. Sí. perdóname. Sí. Capítulo 90, Capítulo 90, versículos versículos 1 y 2. 1 y 2. Ok, perdón. Gracias. Dios nuestro, gracias. Tú siempre has sido nuestra casa, desde siempre y hasta siempre, desde antes de que crearas las montañas, la tierra y el mundo. Tú has sido nuestro Dios.
Mm, Mm, ese ese texto texto. realmente es hermoso. Y hay dos partes importantes, esenciales en este texto. En primer lugar, reconoce el salmista que el refugio de sus generaciones, el refugio de sus antepasados, y no solamente se refiere a su familia, el refugio del pueblo de Israel, el refugio del pueblo de Dios, está en el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué es que este salmista y por qué los israelitas se podrían refugiar en el Dios que se ha revelado? Y la respuesta está en el versículo 2. Desde antes de que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, dice, desde los tiempos antiguos hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú no has dejado de ser Dios. Tú nunca dejarás de ser Dios. Tú jamás cambiarás. Y por lo tanto tampoco su fidelidad se va a agotar. Por eso es que el Señor puede ser el refugio de estas personas. Por eso es el que el Señor puede ser esta ancla que mantiene firme el corazón de este salmista y de sus generaciones. Y de la misma manera, el ancla segura de nuestras almas puede ser Dios y es Dios. Porque si nos ponemos a pensar bien, ¿podemos poner nuestra esperanza en algo, en alguien más que no sea Dios? ¿Hay algo tan seguro que nos pueda dar esta estructura en la cual sostener nuestras vidas, este fundamento en el cual podemos arrojar todo lo que somos? Yo no sé, pero no podríamos confiar en alguien más que no sea Dios, como nuestro refugio. Y justo la pregunta que tengo para ustedes es esta. ¿Cuántas veces, fíjense, cuántas veces confiarías en una persona que te ha fallado? No una, no dos veces, te ha fallado quizá constantemente. ¿Cuántas veces tú le podrías perdonar? ¿Cuántas veces tú le extenderías gracia? Y yo sé que existen personas, porque las hay, que han perdonado a una persona que los ha traicionado, no una, dos, tres veces. Pero es muy rara la persona que confíe constantemente en una persona que te ha traicionado, que ha roto tu confianza, que te ha hecho algo que te ha herido profundamente. Es raro encontrar personas, pero las hay. Pero realmente nos cuesta muchísimo confiar en alguien que nos ha traicionado. ¿Por qué creen que nos cuesta tanto confiar otra vez en las personas? ¿Cuál deben ser esas razones? ¿Cuál será nuestro miedo? Ha de ser nuestros más grandes temores al confiar en alguien que se ha mostrado, vamos a llamarla así, una persona infiel? Una persona que ha tomado nuestro corazón y lo ha destrozado. Y obviamente esta pregunta es meramente retórica porque entendemos cuál es la causa del que no podamos confiar en esta persona. Y es que cómo podemos confiar en alguien que no sabemos si el día de mañana puede destrozar nuevamente nuestras vidas, que pueda otra vez tomar nuestros corazones y destrozarlos y hacer añicos nuestras esperanzas. Es difícil confiar en una persona que nos ha fallado. Es difícil confiar en aquellos en los cuales habíamos depositado nuestra fe en un sentido. ¿Por qué? Porque no deseamos por naturaleza personas en las cuales podamos confiar de manera plena y segura. No deseamos tener alrededor de nosotros personas que nos pueden meter un puñal en el corazón y restregarlo una y otra vez. Deseamos más bien a personas que puedan abrazar nuestro corazón, que puedan cuidarlo, que puedan protegerlo, que nuestras vidas sean mejores a causa de estas personas, no que suframos la traición de las mismas. Es natural al corazón humano, todos deseamos eso. Todos deseamos, amigos, que no nos traicionen. Todos deseamos casarnos y que jamás nos engañen. Todos deseamos ir a una iglesia que jamás hermanos que jamás nos traicionen, que jamás nos den la espalda. Todos deseamos una familia estable. Muchos, lamentablemente, nunca tuvieron en su casa una familia estable. Quizá el papá los traicionó, los abandonó, dejó a la mamá ahí hacerse cargo de todos los hijos. O también ha existido casos en donde la mamá se va y el hombre jamás puede superarlo y entonces
cae en una crisis, una depresión y se vuelve alcohólico y entonces podemos ver que nuestra madre, nuestro padre nos pueden traicionar, o nos pueden abandonar según los salmos. Aunque mi padre y mi padre me abandonara, con todo el Señor me recogerá, dice el salmista. Y esa es la conclusión de esta pregunta. ¿Realmente solamente hay alguien en el cual podamos asegurar jamás nos va a traicionar? Porque claro que los casados diríamos es que mi esposa o mi esposo jamás me pudiera traicionar. Esto no hay posibilidad en este mundo ni en los mundos posibles, pero realmente somos seres humanos. Lo que implica es que en este mundo, en cualquier mundo posible, si eso existe, una persona te puede fallar, aún puede ser la persona más cercana, la persona que te ha jurado su lealtad, su amor, y creo que un ejemplo evidente de esto es el mismo Pedro, el mismo apóstol Pedro que unas horas antes de que Jesús padeciera la cruz, Pedro dice, Señor, aunque todos te abandonen, yo jamás te voy a abandonar. Mi vida pondré por ti. Y Jesús le dice, Pedro, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y podemos ver que Pedro así lo hace. Niega aquel, el que juró jamás negar, el que juró jamás abandonar. Y es que así somos los seres humanos, traicioneros, personas que rompemos la lealtad de las personas que nos han dado su vida. Y en un mundo de traición, en un mundo en donde la fidelidad es una joya muy extraña que se halla en pocos lugares, es cuando la fidelidad de Dios en el telón oscuro de nuestra traición es cuando la joya de la fidelidad divina brilla en su más máximo esplendor. Y eso es lo que vamos a estar hablando. Porque yo creo que todos nosotros estamos hartos de la infidelidad, ¿no? No solamente de otros, también nosotros hemos sido infieles. Quizá no en el sentido del adulterio, ¿no? Como hablamos de infidelidad como adulterio, pero hemos sido infieles en otras ocasiones, en otros aspectos. ¿Acaso no estamos hartos? Yo creo que sí. Piensa en lo que la Biblia dice al respecto. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel. Este no solamente es un rasgo un tanto remoto en las escrituras. Constantemente se nos recuerda que nuestro Dios es un Dios fiel. No es un Dios un poco fiel, no es un Dios un poco confiable. Es un Dios que siempre es fiel. Siempre es fiel. No por nosotros, sino a pesar de nosotros. Como lo dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, que a pesar de que somos infieles, Él sigue siendo fiel. La fidelidad no es un asunto de méritos. Dios no es fiel porque nosotros merecemos que Él sea fiel. Es lo menos que Dios puede darnos. No, no es por algo intrínseco en nosotros que Dios es fiel. Dios es fiel porque Él es así. Porque su ser es así, porque recuerden que sus atributos no son estos rasgos momentáneos, intercambiables de Dios. Dios siempre es fiel, es parte de su esencia, es parte de su ser. Esto es después de todos los atributos de Dios, descripciones de la naturaleza de Dios. Los atributos son estos aspectos, si lo podemos decir de esta manera, de Dios que podemos describir y que se revelan en la Sagrada Escritura y Dios entonces no es fiel por nosotros o porque nosotros causáramos o que de Dios naciera ser fiel a causa de nosotros. No, Dios es fiel y es lo que es. Hay un autor que dice, todo lo que hay en Dios, todo lo que hay en Dios significa que cuando hablamos de un atributo de Dios como la fidelidad, estamos diciendo que así Dios es. No es por causa de nosotros. Dios no es un ser contingente, es decir, que depende de otros. Dios es un ser necesario. Y ese ser necesario, puro y absoluto, siempre ha sido fiel y siempre lo será según las escrituras. Este Dios es fiel. Entonces vamos a definir qué es lo que significa la fidelidad de Dios. ¿Qué significa la fidelidad de Dios? Vamos a estar hablando de esto en esta clase. Probablemente también veamos algunas implicaciones. Si veo que el tiempo no nos alcanza para tomar las implicaciones,
entonces lo pasaríamos para la siguiente sesión. Pero ¿qué significa la fidelidad de Dios? Vamos a definir algunos términos y me gusta cómo lo dice Adolf Pink. La próxima semana veremos más definiciones, un poco más de aspectos, pero fíjense lo que dice él en este libro de atributos de Dios. Dice, Él nunca olvida, nunca falla, nunca vacila, nunca falta su palabra. El Señor ha cumplido perfectamente cada una de sus promesas y profecías. Así que cada compromiso, ya sea de pacto o de amenaza, Él lo cumplirá, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Está citando Números capítulo 23, versículo 19. Y en primer lugar podemos ver que Dios nunca falla. Todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha propuesto hacer, lo ha hecho. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y significa entonces que Dios jamás puede incumplir su palabra o incumplir lo que Él se ha propuesto. Mm, Fíjense, uno de los textos más enigmáticos se encuentra en Génesis 3:15. ¿Me puedes ayudar a leerlo, Jimena, por favor? Génesis capítulo 3 versículo 15. Cuando lo tengas, hija, por favor. Sí, Mientras, mientras respira un respiro poquito. un poquito. Sí, ya lo tengo. Adelante, hija. Adelante. Dice, haré que tú y la mujer sean enemigas, y que tu descendencia sea enemiga de la de ella. La descendencia de ella buscará aplastarte la cabeza, mientras tú le tratas de picar en el talón. Muchas gracias, Jimena. Fíjense, este texto, ¿en qué contexto se encuentra? ¿En dónde se dice? Y el contexto inmediato es que Adán y Eva han caído en pecado. Han escuchado a la serpiente, han creído sus mentiras, y entonces ellos han comido del fruto del árbol que Dios dijo no comerán, del conocimiento del bien y del mal. Ellos han comido, parece que todo se ha acabado, parece que ya se acabó todo el plan glorioso de la creación, según lo que Dios había prospectado, planeado, trazado para el hombre. Sin embargo, en medio de este juicio, esta condena por el pecado, Dios no solamente se dirige a Adán y Eva, pero fíjense, les da una palabra no solamente de juicio, también preserva sus vidas cuando ellos deben haber sido destruidos. Es más, más adelante leemos que Dios les da ropas, les cubre su desnudez, su vergüenza a través de un sacrificio de algún animal. Ellos son cubiertos en lugar de ser desechados de la presencia de Dios o de la existencia misma, ya que sí fueron desechados del Edén, pero Dios aún continúa trabajando redentoramente en sus vidas, como lo podemos ver en ese primer acto de un sacrificio cubriendo su desnudez. Ahora bien, no solamente se le da algunas palabras a la mujer y al hombre, a la mujer se le dice que ahora dará con dolor a sus hijos y que ella tendrá una guerra con su marido, ¿verdad? Ella querrá dominarlo y él se va a querer enseñorear de una manera violenta, probablemente sea el enfoque. Y el hombre ahora va a trabajar y le va a costar mucho trabajar, la tierra va a ser maldita, es decir, ya no va a haber pura bendición, ahora cardos y espinas nacería de la tierra que Dios les había creado. Y no solo eso, también se dirige Dios a la serpiente y le dice, siempre habrá enemistad entre estas dos simientes. Entre tu simiente, serpiente, que obviamente no se refiere a que las serpientes físicas animales estarían en guerra contra la mujer, sino a la simiente enemiga de Satanás y la simiente de Eva y Adán. Pero fíjense lo que dice, y ella te va a aplastar la cabeza. Dios está prometiendo que en un momento dado, de la simiente de la mujer habría alguien que aplastaría para siempre la cabeza de la serpiente. Aunque la serpiente le buscaría dañar el calcañar, el talón, sin embargo, recibiría la serpiente, que es Satanás, la serpiente antigua, un golpe mortal de uno de la simiente de la mujer. Y entonces esa promesa se tiene que cumplir. ¿Por qué no podría no cumplirse? Porque Dios es fiel. Porque lo que él dice, lo hace, porque él no es hombre para que mienta, según Números, según Moisés, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esta promesa no está por verse, no está a ver si se puede lograr, a ver si Dios puede derrotar a Satanás y entonces levantar a alguien que aplaste su cabeza. Esto no está por verse, no es a lo mejor. Si Dios lo dijo entonces, si Dios lo dijo, Él es todopoderoso, Él lo va a hacer.
Y entonces, esto sucede en las primeras páginas de nuestra Biblia, en Génesis capítulo 3. Y entonces, ¿de qué se va a tratar todo lo demás en la historia de la redención? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Se trata del desarrollo del plan redentor de Dios, de cómo uno de la simiente de la mujer, que es verdaderamente hombre, pero que no solo eso, él es verdaderamente Dios, aplasta la cabeza de la serpiente. Y obviamente me refiero al Hijo de Dios, que nace del Espíritu, por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, y entonces es verdaderamente hombre, ¿por qué? Porque nace de María, pero es verdaderamente Dios, ¿por qué? Porque Él es el Hijo eterno de Dios, que de manera sobrenatural, de una manera poderosa, el Espíritu Santo hace que se geste, se conciba la persona, el hombre que Jesús sería en el vientre de María. Pero fíjense, Jesús se encarnó porque Él ya estaba, Él ya era, Él es el Hijo eterno de Dios, pero Él se encarnó, nació de una virgen y entonces conocemos la historia perfectamente. Jesús vivió una vida perfecta, sin embargo murió una muerte terrible por nuestros pecados, pero Él resucitó y Él está sentado ahora a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y desde ahí vendrá a juzgar a vivos y a los muertos. Sin embargo, toda la historia desde Génesis hasta Apocalipsis se trata de cómo Dios cumple sus promesas. Desde luego, que hay historias vamos a llamarle en esta línea cronológica desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis. Sin embargo, podemos ver cómo a lo largo de las generaciones Dios sigue cumpliendo su pacto de que vendría uno o su promesa de que vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y los pactos que Dios da, por ejemplo, a Noé, a Abraham, a Moisés, o en el Sinaí a Israel, a David, todos esos pactos son una renovación, un recordatorio y una ampliación de la promesa hecha en Génesis 3:15. Así que cuando leamos el Antiguo Testamento, recuerden esto, porque el Antiguo Testamento se está desarrollando o está llevando a cabo el plan de Dios que poco a poco progresa conforme pasan las generaciones. Una de las evidencias de lo que acabo de decir es Génesis, en la última parte, se enfoca demasiado en José. No sé si se han dando cuenta de esta verdad, pero gran parte del Génesis en la última parte se enfoca demasiado en José, perdón. ¿Y por qué? Obviamente podríamos pensar porque José es muy especial, porque José es una persona, no sé, muy espectacular, pero cuando vemos su vida podemos resaltar su nivel de compromiso, podemos resaltar su brillantez, por así decirlo, pero también podemos ver que sus hermanos lo venden a causa probablemente de que les caía mal porque él les contaba sus sueños, de cómo ellos se postraban ante él y casi casi le adoraban, ¿verdad? Entonces probablemente José estaba un poco hinchado de orgullo, pero al final Dios cumple un propósito en medio de que sus hermanos lo venden, básicamente como esclavo, y eso fue porque uno de sus hermanos se opuso, si no lo hubieran matado. Sin embargo, lo venden y entonces está en la cárcel. Bueno, primero sirve a Potifar, es juiciado de una manera injusta por la esposa de Potifar, diciendo que la quería violar, etcétera. Sabemos que la historia no era así, sino que él tenía temor de Dios y no quiso entonces fallar a esta fidelidad hacia Dios. Y él es enviado a la cárcel, conocemos la historia, se le pide que él interprete algunos sueños, lo hace, llega al final a ser el segundo del faraón. Y entonces, ¿para qué propósito? Con el propósito de que Dios le diera esta sabiduría para cuidar, para salvaguardar la promesa que le ha hecho en Génesis 3:15. ¿Por qué lo digo así? Porque José, como vemos en la historia o la narración bíblica, es usado para que en medio de la hambruna él pueda ser sabio al guardar alimentos, ¿no? En los almacenes reales de Egipto. Y parte de la hambruna que estaba golpeando la tierra llegó también a tocar la puerta de Jacob y de toda su familia. Entonces Jacob envía a sus hijos a Egipto justamente para traer provisiones, ¿no es cierto? Y podemos ver el desarrollo, cómo ellos van a Egipto, José lo reconoce, los hermanos de José no lo reconocen a él, y vemos una serie de conversaciones de, van ellos con su padre, después traen a Benjamín, el hijo menor, y conocemos la historia, ¿verdad? Y al final José se les revela, ¿no? Ellos están temerosos, ellos están
queriendo meter su cabeza en cualquier otro lado, menos quisieran estar ahí donde ellos están, pero entonces José se les revela y les dice, ustedes tranquilos, ¿no? Porque ellos obviamente pensaban, como cualquiera esperaría, que José iba a arremeter en contra de ellos o que José por fin se iba a vengar, ¿no? Y obviamente era algo justo, algo que incluso todos nosotros, digamos, pensaríamos como algo natural. Sin embargo, José les perdona, pero no solo eso, les dice algo bien importante. Ustedes pensaron esto para mal. Ustedes pensaron esto para mi mal, me vendieron porque querían deshacerse de mí. Pero Dios ha conducido todo esto a bien, con un fin mayor. ¿Cuál fin mayor? Guardar, proteger, recuperar o, por así decirlo, evitar que muchos mueran. Y eso incluía a Jacob y a sus hijos. Porque Dios es fiel, no podía permitir que la descendencia de la cual vendría el Mesías ahí quedara muerta, porque entonces no vendría la promesa, el cumplimiento. Y como Dios es fiel, Dios protege a Jacob, a su familia y sobre todo la simiente de la que vendría la descendencia de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Más adelante nos damos cuenta que esa simiente, esa tribu del que vendría el Mesías, era la tribu de Judá. Pero en este momento no entendían los escritores, en este caso Moisés, todas las implicaciones, pero nos ayuda a tener este relato para comprender la fidelidad de Dios. No solo eso, cuando entramos a los primeros capítulos de Éxodo, podemos ver cómo en la historia bíblica Satanás constantemente se opone al pueblo de Dios, a la simiente de la mujer. ¿Por qué? Porque habrá enemistad. ¿Recuerdan esta palabra? Habrá guerra entre ustedes. Y entonces Faraón, instigado, desde luego inspirado por Satanás, manda a matar a todos los hebreos varones porque tenían miedo que se fortalecieran y bueno, los pudieran conquistar los mismos hebreos a los egipcios. Y entonces los oprimen, los toman como esclavos literalmente, están trabajando duro y en medio de este trabajo, en medio de esta aflicción, Dios se aparece a Moisés. Y me gustaría que me acompañaran a leer este relato porque vale mucho la pena y creo que es una ilustración excelente de la fidelidad de Dios. Éxodo capítulo 3. Entonces, voy a leerlo ¿les parece que lo voy a leer en la NTV? Saben, es un texto, una versión muy, práctica, muy sencilla de leer. Y Éxodo capítulo 3, fíjense lo que dice el versículo 1. Recuerden que Moisés había huido de Egipto porque mató a un egipcio y entonces lo estaban buscando tanto el faraón y bueno, se fue a Madián. Él está aquí con Jetro, el sacerdote de Madián, se casa con una de sus hijas y bueno, digamos, su destino hasta este momento no pintaba muy prometedor porque era un pastor y obviamente un pastor era algo muy común en ese tiempo, pero aún así no era una gran cosa, ¿verdad? Y entonces leemos que cierto día, versículo 1 de Éxodo 3, cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo, ¿por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando se acercó Moisés para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Quiero que noten esto. Cuando Dios hace consciente a Moisés de que donde está, no está delante de un mero espíritu, no está delante de un fenómeno paranormal ordinario, porque pues, obviamente es sobrenatural, está ante Dios mismo. Entonces le pide quitar sus sandalias, pero le dice quién era. Es interesante, y esto lo veremos en otra clase probablemente, pero dice que era el ángel de Jehová que se aparece aquí. Sin embargo, dice, yo soy el Dios de tu padre. Entonces, ¿quién es el ángel? ¿Es Dios o es un ángel? Ahí tengo unas predicaciones que nos pueden ayudar a entender este tema, pero dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
Hay una vinculación, le dice, yo soy el padre de estos tres patriarcas. ¿Por qué es importante? ¿Por qué creen que menciona Dios, que Él es el Dios de sus antepasados? ¿Qué importancia tendrá esto? ¿Qué piensan? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Perdón, es que se cortó. Ah, sí, la Ah, sí, pregunta, la pregunta. ¿por qué ¿Por Dios? qué Dios? Yo soy el Dios Yo de soy el tu Dios de tu padre, padre, Abraham, Isaac y Abraham, Jacob. Isaac y ¿Por qué Jacob. ¿Por qué le dice le Dios dice eso? Dios eso? ¿Por qué no ¿Por decir qué no solamente decir soy solamente Dios? soy Dios? ¿Por qué creen? Por, mm, porque mm, puede ser porque ay, es que no es, bueno, yo pienso, no sé, que a lo mejor porque estuvo con cada uno y fue un poco diferente o no, no sé, no. Bueno, Bueno, estás en lo estás en correcto lo porque correcto porque Dios Dios tuvo tanto tuvo con tanto Abraham, con Abraham, Isaac y Isaac y Jacob, Jacob, pero también, pero hija, también es importante porque importante porque vincula vincula a a Moisés o a Moisés o Israel Israel con con lo que Dios lo que habló a Dios Abraham, habló a Abraham Isaac y Jacob. y Jacob. Y no sé si Y no sé recuerdas, si recuerdas, pero el pero el pacto que Dios pacto se había que se hecho con había hecho Abraham con Abraham es que es que multiplicaría su multiplicaría su descendencia y el descendencia número de y sus el número descendencias serían de serían numerosas, numerosas, ellas ellas del del cielo, así cielo como el mar. al mar. Y entonces, Y me entonces dice algo interesantísimo, me dice, dice le algo bendecirás interesantísimo, así dice, todas las naciones de la tierra. Y entonces, ¿por qué se aparece Dios con este nombre? Porque Dios está cumpliendo la promesa, no solamente de Abraham, la promesa de Génesis 3:15, de que se levantaría alguien de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y entonces, esta promesa de Génesis 3:15 se expande, se progresa, por así decirlo, en la historia de la redención, en el pacto abrámico, en la promesa de Dios a Abraham. Y como Dios está siendo fiel, Dios por eso le recuerda a Moisés, yo soy el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el mismo Dios, no he cambiado, yo sigo siendo fiel. Y fíjense lo que dice más adelante también. Entonces, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, dice que se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, he oído sus gritos de angustia. Dice, a causa de la crueldad de sus capataces, estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, para sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Fíjense, esto parece una nueva noticia, pero no. Dios le había dicho ya a Abraham que su descendencia poseería Canaán. No es una nueva noticia. Es una buena noticia, pero no es nueva. ¿Qué es lo que está pasando acá? Nuevamente, Dios está vinculando las promesas hechas en Génesis 2 en adelante a la descendencia de la mujer, a la descendencia de Abraham. Entonces, Dios está recordándoles que Él es el Dios que prometió a Abraham y que cumplirá. Y les recuerda esto a Moisés. El versículo 9 dice, mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve porque te envió al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo de Israel. Y se protestó, pero Moisés protestó, ¿quién soy yo para presentarme al faraón? ¿Quién soy para sacar al pueblo de Egipto de Israel? Yo estaré contigo, Dios contestó. Y esta señal es para ti, y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adorarán a Dios en este mismo monte. Y entonces Moisés volvió a protestar, dice el texto, si yo voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado, ellos me preguntarán, ¿y cuál es su nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Dios le contestó a Moisés, Yahvé, Jehová, como llamamos, ¿no? A Dios. Jehová, que es la combinación de estas cuatro letras hebreas y Adonai. Yo soy Jehová, yo soy Yahvé, yo soy el que soy. Fíjense, Moisés dice, todo suena espectacular.
todo suena increíble. Sin embargo, sin embargo, si ellos me preguntan, oye, ¿y de parte de quién? Yo soy el que soy, dice Dios. Yo soy el eterno. Yo soy el que no necesita nada para existir. Yo soy el que siempre ha sido. No es el que existe, porque el que existe tiene un inicio. Dios es el que es. Nunca ha llegado a existir, porque nunca tuvo principio y nunca tendrá final. Yo soy también implica que Él se basta a sí mismo, que no es dependiente de la criatura. Dios es autosuficiente, por eso le llamamos aciedad divina. Es de sí mismo. Dios no depende de nada, sino solamente de Él mismo. Yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me he enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de sus antepasados, está vinculando su fidelidad, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, he enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Esto me encanta porque Dios está recordándoles que lo que está haciendo es porque Él es fiel, porque todas las generaciones pueden confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él es fiel, porque su nombre del yo soy es eterno. Y como leímos al inicio en el Salmo 91, que cada generación, todas nuestras generaciones, tú has sido nuestro refugio. Dios está siendo fiel, por eso es que Él está planeando esta libertad de los israelitas. Dios está siendo fiel y es por eso que Dios se aparece, se revela en este caso a Moisés para que saque al pueblo de Egipto. No porque Dios se hubiera olvidado de su pueblo, es porque él le había dicho incluso a Abraham que tenían que pasar 400 años de esclavitud en Egipto y después de eso serían liberados y habitarían y poseerían Canaán. Dios no está, vamos a llamarlo así, remendando algo que él no haya planeado. Dios estaba planeando y orquestando cada cosa de la liberación de Israel. Por eso es que Dios se aparece en una zarza ardiente a Moisés. Y es entonces que aquí podemos ver la fidelidad divina. La fidelidad divina, por lo tanto, es que Él nunca olvida, nunca falla, nunca vacila y nunca falta a su palabra. Todas sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Todo lo que Dios ha dicho se cumple. Todo lo que Dios ha planeado se hará. Todo lo que Dios ha prometido se cumplirá sin falla en el momento oportuno, en el momento que Dios sepa que es el momento kairos, en el momento preciso en el que se deban hacer las cosas. Esta es la fidelidad de Dios. Y esa fidelidad es pactual. Dios cumple sus promesas, Dios cumple las condiciones de su pacto y las consecuencias de no haberlo cumplido el hombre. Dios cumple porque Él es un Dios pactual. Cuando, por ejemplo, nos casamos, algunos de nosotros, en el altar le dijimos a nuestra esposa, yo te voy a amar, yo te voy a dar, no sé, mi amor en cada circunstancia, en las buenas y en las malas. Conocemos muy bien los términos, ¿verdad? Cuando nos prometemos esta fidelidad, este amor eterno. Pero fíjense, esto es un amor pactual. El amor no es un mero sentimiento de romance. No es menos que eso, pero es mucho más profundo. El amor es una decisión pactual. Amamos no porque la otra persona va a cumplir 100% mis expectativas. Amamos no porque la otra persona va a hacer siempre lo que yo diga. Amamos porque decidimos amar. Amamos no porque esta persona sea la más inteligente, la más hermosa, lo más genial, aunque para nosotros lo puede ser. Sin embargo, no estamos con esta persona por sus cualidades físicas, espirituales, emocionales, cognitivas. Estamos con esa persona porque hicimos un pacto. Y a pesar de eso, muchas personas han roto su pacto matrimonial. Pero Dios jamás ha roto su pacto con su esposa, la iglesia. Una de las maneras en que Dios nos muestra esto es a través del libro de Oseas. En el libro de Oseas encontramos que se le envía a Oseas a casarse con una mujer ramera y entonces podemos ver cómo esta mujer engaña a Oseas y aún en el mercado de la esclavitud,
Oseas va a la compra y la vuelve a su hogar, la ama otra vez como si ella nunca hubiera cometido este adulterio constantemente. Pero Oseas, aunque es sorprendente lo que hace, es solo una imagen del verdadero amor de Dios por su iglesia infiel. ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos dado motivos suficientes a Dios para dejarnos? Pero porque Él es un Dios de pacto, no nos ha abandonado. Esta es una introducción a la fidelidad de Dios. La próxima semana veremos algunas definiciones y las implicaciones de este atributo divino. Pero antes de terminar, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna duda de esto. No, creo que no. Bien, entonces Bien, les voy a entonces pedir, les por voy a pedir, favor, por favor, que puedan que leer puedan leer en el libro el de libro de Pablo Pink Pablo Pink que que estamos estamos viendo. viendo. Para la Para próxima la próxima clase, por clase, favor, por lean el favor, lean el capítulo capítulo 10, 10, capítulo 10 para capítulo la 10 para próxima la sesión, próxima si el Señor lo sesión, si el Señor lo permite. permite. Así que Ok. si no hay Así que si no hay preguntas, preguntas, gracias por tu gracias por tu tiempo. tiempo. Señor las Dios las bendiga y bendiga y estamos que estemos practicado. practicado. Bendiciones. Sí, muchas gracias. Un Un placer. Chao. placer, chao. Bye.